un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya. Hola, Cecilia, buenos días. Buenos días. ¿Están al aire? Buenos días a todos. Oigan. Que no me lograba comunicar con la Anita, por eso te pregunté. Ya. No, la Anita te escucha, yo te escucho, todo Chile y el mundo te escucha. No hay problema. Era por usted, Cecilia, no por mí. Ya. Oye, bueno, que no podemos evitar de partir con el tema que ha conmovido a la opinión pública, que tiene que ver con este caso de los menores haitianos. Yo les doy los hechos que han ocurrido en las últimas horas y la reflexión después, ¿no es cierto? La moneda que citó, ¿no es cierto?, a todos los poderes del Estado, le encargó a la ministra de Desarrollo Social, el presidente, hacer todo lo que sea necesario. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política, dijo el presidente Kast. Después sabemos que la PDI ubicó a 25 niños en la investigación. También en Estación Central se ubicaron otros 7 niños que dijeron están escolarizados a cargo de un tutor, pero en condiciones de pobreza. También otros 2 niños en Granero, en fin. Después tenemos la PDI que dice que los niños haitianos ingresaron con toda la documentación. Lo dijeron ayer después de la reunión con la ministra de Desarrollo. ¿Qué más tenemos? Bueno, y las declaraciones de todos los involucrados, las culpas, que tú tienes la culpa, que tú, que el otro, en fin. Y también la voz de las asociaciones de migrantes haitianos, pidiendo por favor cuidado, nosotros no tenemos ninguna denuncia de los padres por desaparición de sus hijos, que tengan en cuenta la cultura haitiana, que no es raro que encarguen a una persona, a un grupo a traer sus hijos. Y por último, la situación en Haití. No nos olvidemos cómo se está viviendo allá y que eso es lo que, por ejemplo, llevó al ex director de Migraciones a ese famoso memo, porque debido a la grave crisis de seguridad y a la falta de personal en el consulado chileno del país, les impedía legalizar documentos, entonces ellos flexibilizaron, pero después lo retiraron cuando vieron sospechas en las líneas aéreas. Bueno. Esos son los hechos, más o menos, resumidos. La reflexión detrás de esto. ¿El Estado falló? ¿Qué es lo que pasa? La situación de Haití. ¿En qué les parece importante hacer el punto, Ignacio Walker? Bueno, yo creo que dentro de la gravedad de lo que conocemos hasta ahora, aunque es una noticia en desarrollo, faltan datos, falta información, se está recopilando, se está avanzando. Yo creo que lo central es poner por delante el interés superior de los niños y las niñas, ¿no?, de la infancia, más que tratar de sacar provecho político, que es siempre una tentación en este tipo de situaciones, ¿no? Por eso me parece bien que el gobierno haya radicado esto en la ministra de Desarrollo Social, ¿no?, que es donde debe estar este tema. Me parece bien que estén apareciendo, hay 25 niños, ¿no es cierto?, que han sido encontrados. Lo de Graneros y Estación Central nos habla de vulnerabilidad, pero niños escolarizados, sí. O sea que están dentro del sistema, dentro de su vulnerabilidad. Por supuesto que hay que ver el tema del servicio de migraciones, cuál ha sido su rol, porque la acción de la Contralora, Dorothy Pérez, ¿no?, que cuestiona la institucionalidad, ¿no?, va dirigida este cuestionamiento respecto de 200 niños, tanto al servicio de migraciones, como la Policía de Investigaciones, como la Subsecretaría de la Niñez. Entonces, ella dice falta coordinación. Bueno, todos sabemos la avalancha de inmigrantes que ha habido en Chile durante muchos años, especialmente el caso de los haitianos, con esta arista ahora, ¿no es cierto?, en relación a los niños. Entonces, yo creo que esto debe estar radicado ahí, en el tema social, desarrollo social, no tratar de sacar provecho político, no sacar conclusiones de forma apresurada, porque, insisto, sabemos muy poco, ¿no? Recién se está avanzando en esta investigación. Bettina Schwartz.
Sí, bueno, yo creo que sin duda compartimos el espíritu de que acá hay que centrarse en ubicar a estos niños, ¿no es cierto? Y es un avance ya que se tenga información parcial, minoritaria. A mí hay varias cosas acá que me llaman la atención. Entonces, en tu pregunta, Cecilia, tiraste como un racimo de temas, ¿no? O sea, más que temas, yo les di el resumen de las noticias. Lo digo en positivo, porque Sí. es algo que deja al desnudo muchos problemas que llevan a esta situación. Uno, no podemos olvidar la situación que vive Haití, pero una situación que vive a raíz de un Estado que no funciona, instituciones que no funcionan, un país que está en el suelo y que genera estas tremendas miserias y hambrunas que la gente en situaciones muy precarias está dispuesto a abandonar, ¿no es cierto? Y busca un mejor horizonte. Entonces, cuidemos nuestras instituciones, es importante. Los Estados fallidos le generan un daño a la población inmenso. Entonces, eso no lo podemos olvidar nunca. Respecto a los niños, a mí lo que me llama la atención es que hoy día, ya a varios días de conocer esta situación, cómo las bases de datos del Estado, ¿no es cierto? Estos niños, ya sean en colegio con tutores o en colegios formales de los servicios locales de educación pública o de los municipios, ¿cómo no hay la capacidad dentro del Estado de revisar esas bases de datos? O en los servicios de salud o en los consultorios, u otros puntos de contacto con el Estado. Entonces, yo creo que acá esto también desnuda una falla en distintas capas. Y sin duda que acá, más que aprovechamientos políticos, ¿no es cierto?, hay que entender cómo el Estado hoy día, por su fraccionamiento, porque hay muchas instituciones que se pasan la pelota entre uno y otro, ¿no es cierto? Sí, entraron con la documentación al día, bueno, me pareció curioso que tanto avión, uno se devolvió, al parecer todo ha sido información que se ha ido levantando a través de declaraciones de distintas ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric. Hoy día no tenemos todavía un panorama claro respecto de qué falló, pero también tenemos que hacernos cargo de cómo nuestro Estado, nuestras instituciones, el fraccionamiento del Estado ayuda que la gente más vulnerable, que precisamente la que necesita la protección y un Estado que funciona, se cae entre medio de esta rendija, entre medio de estas grietas de la institucionalidad que no son capaces de coordinarse bien y hacerle el seguimiento de lo que pasa las personas dentro de nuestro país. A ver, Nicolás Aguirre, tal vez entonces ese cuestionamiento a cómo funciona el Estado, modernizar el Estado, cambios, ¿cómo lo ves? Bueno, yo primero quisiera decir que estamos todos conmovidos, conmocionados con esta noticia, porque solo imaginar a través de los ojos de nuestros hijos y nietos lo que pueden estar pasando estos niños da escalofrío. Y le deseo el mejor de los éxitos al gobierno en sus intentos por buscar a los niños y por coordinar efectivamente las instituciones. Debo decir que estoy de acuerdo con lo que dice Bettina e Ignacio, y este problema de la coordinación dentro del Estado es un problema que ocurre, es muy típico de la modernidad, porque conforme comienzan a salir nuevos problemas, hoy día la cantidad de problemas que llegan a la luz pública, afortunadamente, es inmensamente mayor que lo que existía en el pasado. Y eso genera en el Estado una tendencia al incrementalismo. O sea, cada nuevo problema uno genera una nueva división en un ministerio. Pero el problema después es que como estas cosas se relacionan unas con las otras, tiene un Estado hipertrofiado y desconectado en su interior. Por tanto, como en la empresa, el Estado necesita cada cierto tiempo mirarse a sí mismo y recoordinarse, reeficientarse. Y yo creo que en eso deberíamos tener un acuerdo transversal y buscar dónde hay duplicidades, dónde hay falta de coordinación. Ahora, para terminar, este es un problema, estuve leyendo, que ha ocurrido en muchos países, ocurrió en la Comunidad Europea, ocurrió en Estados Unidos, y siempre el patrón es el mismo. Hay un Estado fallido que comienza a expulsar migrantes que llegan a otras latitudes, y estas otras latitudes no están preparadas, y se producen problemas de descoordinación, de trazabilidad, y el crimen organizado es número uno para detectar estas vulnerabilidades y comenzar a adulterar pasaportes, visas, etcétera, etcétera, y hacer tráfico de niños, que no sabemos si es el caso ahora o no, pero no sería extraño porque es lo que ha ocurrido, como te decía,
y se puede mirar, digamos, en la prensa, con estos buscadores de inteligencia artificial que son fantásticos. Ocurrió en la Comunidad Europea y ocurrió en Estados Unidos. Entonces, lo mismo que nos pasó la semana pasada cuando hablábamos de la operación Tokio y los lavados de dinero y nosotros estamos insertos en el mundo. Chile tiene una red tremenda de comercial, financiera con el resto del mundo. Entonces eso nos obliga a trabajar a pasos acelerados para ver también cómo nos protegemos digamos, de que esta integración también trae cosas malas, pues. Trae, digamos, nuevos delincuentes, claro, nuevas formas, ¿cierto?, de crimen. Entonces el Estado tiene que reaccionar frente a eso. Ahora, ¿cómo dialoga esto que estamos viviendo y que y todos estamos, ¿no es cierto?, impactados, conmocionados, preocupados, en fin, deseando que en el fondo no sea tan truculenta la realidad, que vayan apareciendo y todo aquello? ¿Cómo dialoga todo eso con el tema de la migración cuando sabemos, ¿no es cierto?, que en Chile la gran mayoría de las personas considera que basta de migrantes, que los niños migrantes ocupan los lugares de los niños chilenos en los consultorios, en las escuelas, en fin, hay un diálogo también ahí social que se produce de pronto. A ver, Cristian Monkever, buen día. Muy buenos días, se escucha bien, sí. Sí, señor. Oye, Betina, Cecilia, Ignacio, Nicolás, como siempre, todos los viernes los saludo. Oye, yo creo que me engancho con lo que decía Ignacio, bueno, Betina y Nicolás. Lo primero es, yo creo que hace bien el presidente tomar esta notición y esta investigación y estos cambios eventuales, institucionales que se puedan hacer con altura de mira. De todas maneras, hace muy bien también entregarle esto en manos de la ministra, sin estridencia, sin hablar de más, y coordinando desde un ministerio este trabajo intersectorial, ¿no es cierto?, o interinstitucional. Yo creo que está muy bien. Se hace bien también, lo leía por ahí, una suerte como de acuerdo tácito de no transformar esto en una rencilla política, porque eso sería el peor de los escenarios. Por último, faltaría que aparezca una acusación constitucional. En fin, espero que ese tipo de cosas no ocurra por ahora, porque el foco está en lo otro, en lo que hemos señalado, lo que se ha señalado en el programa, ¿no es cierto?, de ver dónde están, intentar detectar lo que decía Betina, la precariedad del Estado muchas veces es bien increíble, entonces tratar de corregir. Nicolás, yo no me había detenido en ese punto, pero tiene mucha razón cuando esto, claro, para nosotros es nuevo, pero no es nuevo en países donde la migración es tan potente como por ejemplo en Europa, a partir de la migración de África y de Medio Oriente, en fin, donde llegan, o de países europeos que muchas veces entran en conflicto. Se da esto. No por eso pasa a ser normal, lógico, pero son noticias y situaciones que nos llegan, claro, a nosotros y que hoy día las estamos enfrentando. ¿Significa esto que la migración es mala? Yo soy de la idea, bueno, todos somos hijos de migrantes, y este país se pobló con migrantes. Yo soy un convencido que la migración es muy buena en la medida que se lleve y se ejecute de manera ordenada y legal, eso es verdad, pero si no es imposible, porque pasa esto. Pasan este tipo de cosas. ¿Significa esto que hay que ponerse más estricto con la migración? De todas maneras, siempre hay que ser estricto, pero no significa cerrar nuestras puertas, pues eso nunca va a ser así, aunque uno lo quisiera o lo deseara. Pero hace bien, concluyo, hace bien el presidente en tomar la actitud que se está tomando frente a una situación como esta. Y ojalá, yo por eso lo digo, ojalá que no explote esto en una rencilla política, porque yo veo a Luis Taller ahí, además, solo y abandonado. Yo creo que él es uno más de una cadena de personas que tomaron decisiones, lógicamente va a tener que responder. Yo creo que estos son más bien responsabilidades penales más que políticas. Yo creo que hay que darle soporte también. ¿Responsabilidades penales? Yo creo que esto van a ser más bien responsabilidades penales que políticas, porque ¿para política quién? Para los que vaya a ocurrir, para los que vayan ¿En el caso de Luis Taller? O los que vayan a ocurrir, o los que vayan, sí, porque por ahí escuché que tienen que robar cabezas, escuché por ahí, alguien dijo, imagínense. Por eso yo trato de poner la pelota al piso. Yo creo que aquí tiene que haber una investigación seria, institucional, judicial,
penal para lograr Me imagino que quieres decir aparte. responsabilidades personales, ¿cierto? Con Sí, eso de claro, penales, personales, individuales, a eso me refiero. Y obviamente que el foco no se pierda, porque si se Ok, llega a a ver, perder el foco de la mm. búsqueda de niños, que nada sabemos, porque por ahí Así es. leía que había una persona que había entrado con 34 niños y no era pariente Sí. de ninguno de ellos. Pero por eso, como Entonces, yo les bueno, decía, el no tema es... perder el foco de eso, Claro. y que las investigaciones sigan su curso y que Sí. no caigan en la tentación del Pero difícil va a debate ser político rasca. En todo caso, a eso me como refiero. les decía, varias organizaciones de haitianos explicaban cómo funciona esto. La familia acá haitiana, padre o madre, reúnen mucho dinero, pagan para a estas personas organizadas que se dedican, que los declaran tutores de estos niños y son los encargados de traerlos a Chile. Entonces, Es que los pasajes son muy caros, entonces claro, exactamente. el que ha migrado para acá no tiene el dinero para volver a buscar a la familia. Exactamente. Y por eso se produce. Pasó lo mismo en Europa y en Estados Unidos, por eso estoy diciendo, si es casi calcado. Ya. Entonces lo que hay que hacer es mejorar el Estado para evitar que se produzcan lagunas Ujú. de información y las bandas se aprovechen de la situación. Ahora, Johannes Kaiser cual. dijo, es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional, que hay Ay, Dios mío, este señor. que hay que extender la comisión investigadora también al periodo en que Michelle Bachelet estuvo a cargo de la presidencia. Bueno, en fin, o sea, esto del tema político yo creo que va a ser un poco inevitable, en paralelo con lo que está haciendo la justicia, la PDI, la Contraloría y todo aquello. Bueno, está planteado el tema, como dicen ustedes, vamos a ver qué sucede. A eso me refiero, Cecilia, de evitar la tentación, en este caso, Sí. de muchas veces la actividad más circense del debate público. Hay que tratar de concentrarnos en lo otro, ¿no es cierto? En la búsqueda, en eso están. y por Se eso estarán destaco la preparando actitud para la de- temporada del 18, que ahí vienen los circos. Por lo menos así era cuando yo era chico en el campo. Ahí Así es. llegaban los circos. Ojalá que no llegue el circo político y no crezca, ¿no? La otra noticia importante ya en otro ámbito, por supuesto, de la semana es el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, ¿no es cierto? Y reabrir el estrecho de Hormuz. Firmaron este acuerdo, son 14 párrafos, entre otras cosas, que Irán nunca tendrá un arma nuclear, que Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo durante un lapso de 60 días, etcétera, etcétera. Y está el llamado de Trump a los países del Medio Oriente a apoyar las negociaciones, ¿no es cierto? Porque recordemos que hay un tema ahí con Netanyahu, que dice que va a seguir, ¿no es cierto?, hasta que sea necesario sus agresiones en el Líbano, etcétera. A ver, Nicolás Aguirre, que tú siempre el viernes pasado me decís, vamos a ver cuánto dura, no se sabe estos acuerdos, escéptico un poquito en lo que puede llegar a pasar con estos acuerdos. ¿Cómo has leído esto? Bueno, esto tiene extraordinaria importancia. No voy a desarrollar bien el tema a menos que me des de nuevo la palabra porque no quiero monopolizar. Pero te puedo afirmar que desde el punto de vista, pensando en la gente que nos escucha, de la economía chilena, al menos por este año y el próximo, el desarrollo que tenga este memorándum de entendimiento y las negociaciones de los 60 días es posiblemente afecta más la perspectiva económica de este año y el próximo que todo lo que estamos discutiendo en materia tributaria. O sea, así de importante es para la gente común y corriente en sus casas. Después me das de nuevo la palabra. ¿Tú crees que esta vez sí? A ver, yo creo que se llegó a una situación límite, porque efectivamente si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, la situación económica de Estados Unidos y mundial podía realmente entrar en caída libre. O sea, fíjate que las reservas petroleras en el Asia, en Japón, en China, en muchas partes estaban llegando a su mínimo. Entonces realmente yo creo que esta vez Trump actuó correctamente. O sea, él nunca jamás debió haberse metido en esta guerra, que era una guerra de Netanyahu, porque nunca Irán era una amenaza nuclear para Estados Unidos.
pero lo mejor que ahora puede hacer es volver atrás. Y yo tengo la esperanza, aunque por Dios que es difícil, porque Netanyahu va a hacer todo lo posible por bloquear este acuerdo. Y los neoconservadores en Estados Unidos están muy fuertes en contra de Trump. Y diría que los demócratas también están con una actitud de decir, bueno, ¿cómo no se salieron del acuerdo de Obama, del JCPOA, y ahora están presentando un acuerdo que es equivalente o peor al anterior? Entonces no hay mucha generosidad política para entender que la economía mundial estaba al borde de una catástrofe con esta cuestión. Entonces yo celebro que Trump haya puesto por delante una oferta realista, porque con el descongelamiento de los activos, las platas que están de por medio, el régimen iraní puede decir, bueno, cuando menos podemos entregar bastante material nuclear, casi todo, porque podemos reconstruir bien el país. O sea, yo espero que esa zona, que es histórica, vuelva a entender que tienen que existir los persas, los turcos, los de Judea, los palestinos, y el sistema de dos países, two-state solutions, solución de dos estados, y que convivan en paz, porque si no, esta zona del mundo nos va a llevar a una catástrofe. Ahora, hay quienes dicen, bueno, que Trump llegó ya desesperadamente buscando el acuerdo por razones también, como bien dice, porque veía que económicamente esto se le había ido de las manos, ¿no? Y por supuesto, las elecciones de noviembre la iba a perder y lo iban a impeach. Antes de irnos a comerciales, cortito, bueno, no cortito, el mismo derecho que Nicolás Aguirre, Betina. Bueno, sin duda que es una noticia buena, ¿no es cierto? Es de esperar que sea estable en el tiempo, porque yo confiaba más que Nicolás la semana pasada que esto ya efectivamente estaba caminando hacia la dirección correcta. El punto es que no en un par de meses más surja de nuevo alguna rencilla y se vuelva atrás. Así que descartar eso, yo quiero tomarme de un punto que dijo Nicolás respecto de que esto es mucho más importante que cualquier reforma estructural que se esté discutiendo en el Congreso para reactivar la capacidad de crecimiento. Sin duda. En el corto plazo, En el corto plazo, está bien. Yo creo que eso, uno no puede olvidarse de lo urgente, de lo inmediato, de lo que sucede hoy, como es el caso, lo que está surgiendo a partir de la guerra en el Estrecho de Hormuz. Pero también hay que no olvidar el mediano plazo, y la verdad es que hay que hacer reformas. Si bien esto es una buena noticia, la economía va a seguir estancada. Lo que pasa es que con esto la economía no va a retroceder más aún, pero en tiempos de paz la economía está estancada, que era lo que veíamos también en los meses antes de este conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no nos olvidemos también que a pesar de que ha vuelto la paz en esa parte del mundo y que van a llevar a la baja los precios del petróleo y las bencinas en Chile, hay que tomar medidas estructurales para reactivar la capacidad de crecimiento económico. Esto no es suficiente, no nos olvidemos de eso. No, me imagino que nadie pensará que por esta razón se va... No difiero para nada contigo en eso, solamente estaba diciendo que el orden de magnitud en el corto plazo es muy grande. Claro. Es todo lo que estoy diciendo. Claro, pero me gustaría, Cecilia, la vuelta de... por supuesto, Ignacio, claro. No vamos a ir a comerciales, vamos a seguir con este tema. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el Primer Café, estamos con Bettina Hort, Ignacio Walker, Nicolás Izaguirre, Cristian Monkever. Antes de irnos a comerciales, ¿no es cierto? Estaban ustedes comentando el acuerdo al que llegó Trump con Estados Unidos con Irán, y la amenaza y el pedido de Trump a los países del Medio Oriente para que colaboren con esto. Ahora, recalcó Netanyahu, ¿no es cierto?, ayer que las tropas israelíes se van a mantener en el sur del Líbano mientras sea necesario, aunque Trump confía en que haya un alto al fuego total en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Y ahí pareciera estar quizá el mayor desafío de Trump en este momento. A ver qué dice Ignacio Walker. A ver, primero, Cecilia, no perdamos de vista el fondo del tema. El fondo del tema es la acción absolutamente irresponsable y temeraria de Trump y de Netanyahu de llevar a cabo
una guerra de agresión, de elección, el 28 de febrero. Porque recordemos que no existió nunca un peligro inminente por parte de Irán de atacar a Estados Unidos, como lo dijo Joe Kent cuando renunció hace 2 meses a su cargo de director de contraterrorismo en Estados Unidos. Trumpista hasta la médula de los huesos, Kent. Dijo 2 cosas. Nunca existió un peligro inminente de un ataque de Irán a Estados Unidos. Por lo tanto, no es cierto que se justifique esta acción militar por parte de Trump. Y segundo, dijo, esto fue por presión de Netanyahu y del lobby de Israel en Estados Unidos. Y renunció a su cargo. Segundo, ¿cuáles son los 4 objetivos que se planteó Donald Trump en esta guerra? Primero, rendición incondicional. Bueno, imagínense, un régimen teocrático que va a estar renunciando, ¿no es cierto?, o rindiéndose incondicionalmente frente a lo que llaman el gran Satán, Estados Unidos, o el pequeño Satán, como se refieren a Israel. Segundo, cambio de régimen político. No solo no hubo cambio de régimen político, a pesar que mataron al ayatolá, al ministro de Defensa, al jefe de Seguridad Nacional, hoy día gobierna la Guardia Revolucionaria Islámica en una versión muy radical. Tercer objetivo, fin a las armas nucleares, al enriquecimiento de uranio. No hay nada en este memorándum de entendimiento tampoco. Se supone que en 60 días, ¿no es cierto?, se pudiera avanzar en esa dirección. Por lo tanto, lo único que está obteniendo Trump es el cuarto objetivo, que es la liberación del estrecho de Hormuz, que por supuesto sería una buena noticia para el país. Yeah. Y tercero, ¿cuál es la piedra del zapato de Donald Trump? Su amigo Bibi Netanyahu, que es la piedra en el zapato, ¿no? Porque obviamente Israel va a seguir con la guerra en el Líbano, lo ha anunciado Netanyahu, 3.800 muertos van en la acción militar de Israel en el Líbano. Raya para la suma, Irán sale fortalecido estratégicamente de esta guerra desde el punto de vista de su resiliencia, capacidad de resistir, de no haberse rendido, ¿no es cierto? Y esto es un fracaso para Trump, entonces. Claro. Y segundo, Trump y Netanyahu salen debilitados. Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel, lo dijo esta semana. Dijo textualmente, Irán sale fortalecido, Israel sale debilitado. Y ambos, Trump y Netanyahu, está la buena noticia, porque ambos países son democracias, a pesar de todo, tienen elecciones en octubre, Netanyahu, y en noviembre, Trump en Estados Unidos. Y por lo tanto van a tener que rendir cuenta ante la ciudadanía y el electorado de ambos países. Ok. A ver, Christian Monkeberg, esperanza, y también si lo ligamos a Chile, ya lo hicieron un poco Nicolás con Betina. Oye, sí, Cristian. Es que escuchaba atentamente los puntos que repasaba Ignacio. La conclusión mía es que claramente con la guerra o con este tipo de conflictos no gana nadie. Al revés, es perjudicial para todo. No, está bien, el régimen de Irán puede ser fortalecido internamente, quizás, pero finalmente no gana nadie. Son esfuerzos poco entendibles. ¿No? Ese concepto antiguo de la guerra justa que se utilizaba para poder justificar los enfrentamientos, claramente aquí lo demuestra nuevamente, que no cabe, no hay posibilidad hoy día de encuadrar en ese concepto ningún enfrentamiento, porque no existen guerras justas y no hay ganadores ni perdedores, o sea, todos salen mal. Y eso lo dejo planteado. Ahora, para Chile es un alivio en lo inmediato, de todas maneras, ¿no? En el mediano plazo hay que hacer transformaciones mucho más profundas, pero es un alivio, pues, sin ir más lejos. El día de ayer ya bajaron las bencinas 100 pesos, claro. Para los que usan harto el auto es un tremendo alivio, o el transporte público, o lo que sea. Pero Nicolás decía que esto es más importante para Chile en el corto plazo, ¿no es cierto?, para la economía chilena, que la reforma que se está discutiendo. Si entendí bien. Y Betina decía claro que no está de acuerdo. Por eso yo lo ligaba con Chile en ese sentido, para que... sí. No, mira, Cecilia, a la pregunta breve, en lo inmediato, lógicamente, importantísimo.
Pero por eso, y vuelvo a repetir el mismo argumento, nosotros necesitamos más que el fin de un conflicto para poder arreglar nuestra marcha, nuestro crecimiento y nuestra generación de empleo, y por lo tanto, claramente, toda la discusión en el Parlamento del proyecto de ley de reconstrucción y todo lo que eso significa es sumamente necesario. Vi por ahí, y engancho y salgo de este tema, pero es continuidad, que el mundo socialista, la izquierda... ¿Cómo que vi por ahí? Pero claro, se lo envié ahí en el resumen de prensa, lo que están proponiendo. Por eso, vi por ahí. Sí. Por eso, vi por ahí, en el resumen. Porque no quiero contar intimidades del resumen, pero lo leí y se agradece. De que se están organizando, que hay una suerte como de organización, una propuesta respecto de propuesta, que me parece muy bien. Lo encuentro notable, porque salimos del debate que hablábamos la semana pasada y la anterior, que lo único que estaba haciendo algo por esto era el PDG. Y era una propuesta, por lo que se ve en los titulares, bastante más consistente, Cristian, en el sentido que aborda varias materias. Muy interesante, bien. Yo quería ir justamente a ese tema, porque esta propuesta, que todavía no es un borrador al cual accedió la tercera, y donde está toda la oposición, ya tiene varios puntos que serían interesantes que ustedes comentaran. Falta, ¿no es cierto?, el documento final, pero es prácticamente un borrador muy avanzado, y que tiene ciertos puntos, por ejemplo, para poder conversar y quizá llegar a acuerdos, ¿no? La ampliación del subsidio unificado al empleo. Otro punto, que la exención de contribuciones esté focalizada en propietarios de bajos ingresos. Que el levantamiento del secreto bancario esté acotado a grandes contribuyentes. Establecer una mesa técnica de alto nivel y que se retire la urgencia para la discusión de este proyecto, ¿no es cierto? Y entre otros puntos. Es una contrapropuesta de alguna manera que hace la oposición, teniendo en cuenta, Cecilia, que se aprobó en general en la Comisión de Hacienda ya esta mega reforma. Nicolás. Sí, yo no sé por qué tenemos dos opiniones respecto a esta cuestión. Yo me he dedicado a la macroeconomía toda la vida y fue uno de los que estuvo en la cúpula del Fondo Monetario Internacional, y te puedo decir que desde el punto de vista científico-académico, un shock como lo que estaba ocurriendo en Irán en el corto plazo, y lo dije 26, 27, puede tener un efecto tanto o más importante que el de la mega reforma, que como lo reconoce el propio gobierno, y hay que mirar el informe financiero, tiene un impacto de mediano plazo. Entonces no sé por qué estamos discutiendo cuando es un tema tan simple lo que estoy diciendo. Ahora, esto es para que la gente que nos escucha no crea que esto es un seminario sobre la situación en Irán, sino que les va a afectar su bolsillo muy directamente. Ahora, claro, creo yo que esto, a diferencia del viernes pasado, como me lo recuerda, ¿ha cambiado completamente? No. Yo creo que los obstáculos que existen todavía para perfeccionar este acuerdo son enormes, y la incertidumbre en el mercado del petróleo va a continuar. Pero al menos no se ha ido en la escalada, digamos, de guerra que era posible hasta la semana pasada. Y creo que en la oferta del gobierno de Estados Unidos ha sido una oferta interesante. Por lo tanto, se abren ahora. Volvamos a la mega reforma. Sí, pero la propuesta, esta contrapropuesta que hacen la oposición, que va desde la democracia cristiana hasta el PC, ¿qué te parece? Volvamos a la mega reforma, dije. Eso es lo que estoy diciendo. Fíjate tú la relación entre las dos cosas, y en esto yo estoy siendo más bien justo con el gobierno, no contrario. La situación del ministro Quirós con la mega reforma, si el shock petrolero se profundizaba, era muy difícil, porque cómo tú bajas impuestos, reduces carga fiscal, etcétera, etcétera, cuando tienes una recesión producida desde afuera con shock petrolero, es casi imposible. Estaba en un pasillo súper estrecho, y esto le da margen de maniobra. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo siempre he dicho, todas las rebajas de impuestos que tengan un contenido de crecimiento, yo las veo favorablemente. Se pueden compensar, y en eso está esto que ha dicho la oposición. Hay otras cosas que se pueden añadir, como la sala cuna universal, y por tanto hay espacio para dialogar. Lo que yo creo que es muy inconveniente, y lo voy a seguir diciendo, son las rebajas de impuestos que no tienen un contenido de crecimiento, porque no tenemos espacio fiscal para estar haciendo esas cosas, por más que hayan sido promesas de campaña. Entonces ahí nos podemos acercar.
A ver, Bettina, ¿tú qué te parece estas propuestas de la oposición cuando piden, por ejemplo, una mesa técnica de alto nivel y que se retire la urgencia para que se pueda discutir este proyecto? Argumentando las advertencias del FMI, el Consejo Fiscal Autónomo, en fin. Son varios los puntos, yo estoy nombrando algunos solamente. Sí. A ver, Bettina. Sí, son varios los puntos los que se plantean ahí y que básicamente nacen a partir de un documento que se conoció ya hace un tiempo atrás. Y la verdad que yo te diría nuevo que documento, Bettina, es porque sí, se reunieron el lunes pasado y lo ajustaron y hay variaciones y eso todavía es un borrador, pero prácticamente ya sería casi el definitivo. Claro, pero eso se basa en un documento que se había entregado hace tiempo atrás de un grupo transversal de centros de estudio. Recoge mucho esas propuestas también. La verdad que no hay muchas novedades en lo que se presenta. Pero está bien, es un nuevo esfuerzo. A mí lo que me preocupa es que es un poco más de lo mismo. Y a mí me preocupa cuando uno ve un frente unificado de buscar cambios a la reforma que va desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, cuando en el fondo uno ve que hay posiciones respecto al tema del crecimiento económico, respecto al tema del rol del sector privado en el desarrollo económico, muy distintas. Entonces yo siento que acá yo esperaría realmente no entrar una vez más en conversaciones que a mi modo de ver dilatan la aprobación de una reforma necesaria, en vez de centrarse realmente en los puntos en los cuales uno puede avanzar, converger y construir una propuesta común. Entonces, yo la verdad que lo veo con un poco más de distancia. Si tú me dices, se entiende que han habido conversaciones, y así ha salido en la prensa también, entre el EGPS, PPD, con el gobierno, respecto a ciertos temas Bettina, puntuales. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de que la exención de contribuciones esté focalizada solo en propietarios, solamente los propietarios de bajos ingresos? O que el levantamiento del secreto bancario esté acotado a grandes contribuyentes solamente. Es un cambio eso en las posturas de la oposición. A ver, porque antes decían no, no y no, así de ahora sí, ya... Lo que pasa es que yo creo que, a ver, el tema del secreto bancario es un tema que hace mucho tiempo se ha manoseado y se ha usado políticamente y se ha mentido una y otra vez diciendo que acá en Chile no se puede levantar el secreto bancario, y eso es absolutamente falso, y así ha quedado acreditado a partir de declaraciones de fiscalía en contexto distinto, también investigación. Entonces, no sigamos con ese conejo que sacan del canasto cada vez que hay pero por el eso secreto te bancario, digo el problema de todo, eso no es así. No, eso ya lo han discutido ustedes muchísimas veces. Lo nuevo es que ahora dicen secreto bancario acotado. Secreto bancario a grandes contribuciones. Bueno, contribuyentes, ya. El secreto bancario para chicos, medianos y grandes se levanta sin mayor dilatación. O sea, este punto no te parece una novedad. A ver, no me parece una novedad, es seguir sobre lo mismo, más acotado. Respecto al tema de las contribuciones, es un tema que hemos conversado varias veces acá. Yo creo que el problema que hoy día tiene el impuesto territorial, que lo que se paga por contribuciones no tiene necesariamente relación con los ingresos de ese contribuyente, es un tema que afecta mucho más allá que los adultos mayores. Por eso yo creo que la línea por la cual hay que avanzar es que a todo contribuyente que paga contribuciones, ponerle un techo máximo de lo que paga al año en función de sus ingresos. ¿No es cierto? O sea, en Porque eso estás de se... acuerdo con lo que dice este documento, que focalizada en propietarios de bajos ingresos. No, yo lo que digo es que se le ponga ella un lo quiere techo extender, pues, Cecilia. a todos los contribuyentes en función del nivel de ingresos que tienen efectivamente, ¿no es cierto? A eso voy. Entonces, no solamente para los de bajos ingresos, va a depender. Quizás puede ser una persona de ingresos medios, ¿no es cierto? Pero llegó el metro a su puerta, cambió el plan regulador, aumentó el avalúo fiscal, no aumentaron sus ingresos. Entonces, ese es un problema del diseño del impuesto territorial, que va mucho más allá de los adultos mayores. Otro punto, la ampliación del subsidio unificado al empleo. ¿Te parece bien o no? En vez de pasar por el listado de supermercado, yo creo que hay ciertas cosas como, por ejemplo, yo digo... Siento que siguen conversando como si en los últimos 12 meses no hubiese pasado nada. Por ejemplo, vuelven con la idea del FES, ¿no es cierto? Que es este sistema alternativo de financiamiento para aquellos sectores de la sociedad que no están acogidos a gratuidad. Esa es una discusión que se agotó ya. Vuelven a una agencia de desarrollo, entonces vuelven a proponer reformas que en el pasado, incluso con el gobierno del presidente Boric, no vieron la luz en el Congreso. Entonces,
Yo creo que falta una modernización respecto de cómo se miran los problemas. Y una cosa que quiero también comentar respecto a lo que decía Nicolás recién, respecto de la pseudo recesión, todavía no sabemos, ¿no es cierto? Porque ¿qué se entiende por recesión? Son 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses de caída de la actividad económica, y los primeros 4 hayan sido malos, hay que ver lo que pasa en los próximos 2, ¿no es cierto? Si efectivamente se confirma que hay una recesión. Esa recesión no se ha dado por la guerra entre Irán y Estados Unidos. Esa recesión venía, se fue profundizando el estancamiento de nuestra economía y caímos en un retroceso en nuestra economía. Pero eso es principalmente por factores internos. Enero, febrero, cuando no había guerra entre Irán y Estados Unidos, ya la economía venía decreciendo. Entonces, es mucho más profundo nuestro problema económico. No se debe a una situación puntual de una guerra en el exterior. A ver, Nicolás Izaguirre, sobre estas... Yo no sé cuándo he hablado yo y podría repasar cuándo he hablado yo de una recesión en Chile. O sea, no sé de qué me está hablando. ¿Me permite? Es terrible aquí, porque uno tiene que cuidar cada cosa que dice, porque ahora, bueno, yo ya no sé qué decir ya. Yo creo que... Pero Nicolás, si no hablé de la recesión en Chile, Betina, escucha bien lo que digo, por Dios. Bueno, es que lo planteaste, la pseudo recesión en Chile producto de... Entonces, está bien, entonces aclara tu punto. Sería interesante que aclares tu punto. El mundo. Ya. El mundo. Okay. ¿Me permite, Cecilia? Sí, a ver, Ignacio, no sé si leíste la propuesta esta que se conoció de voy a ir la a oposición. eso, pero déjame ir a lo siguiente. El hecho es que este año la economía va a crecer 1,5%, según las nuevas estimaciones, aproximadamente. Y esa es una mala noticia. Sí. ¿No? Y ese es el país en que estamos, en la realidad que tenemos. Segundo, yo valoro esta apertura más propositiva, ¿no es cierto?, de la oposición, que pone sobre la mesa ciertos aspectos que son importantes, pero vayamos al tema de fondo, el tema político. Yo no quiero caer en la casuística, hemos hablado tantas veces de tales medidas particulares. ¿Cuál es el tema de fondo? Al gobierno se le va la vida en el proyecto de la mega reforma. Yo creo que así lo han dado a entender en estos primeros 3 meses, ¿no? Todas las fichas del gobierno están puestas después de la debacle, ¿no es cierto?, del tema seguridad, el cambio de gabinete, los 60 días, todo lo que sabemos. Todas las fichas del gobierno del presidente Kast están puestas en la mega reforma. ¿Por qué? Porque esta es una reforma tributaria con un hondo contenido ideológico. Aquí el ser, el alma del gobierno y de esta coalición está en este proyecto, ¿no? El Estado es parte del problema, no de la solución. Recorte de gasto, el Estado está en quiebra, no hay caja, no hay plata, decía Javier Milei, y por lo tanto una reforma tributaria de un hondo contenido ideológico para transferir recursos desde el sector público al sector privado. Mira, es muy similar a lo que hizo el gobierno del presidente Boric con el PC y el Frente Amplio en sus primeros 6 meses del gobierno, que puso todas las fichas en la Convención Constitucional. Quiere una convención refundacional, con un proyecto refundacional de espaldas a 200 años de historia republicana y que terminó, ¿no es cierto?, en la gran expresión de la ciudadanía del 4 de septiembre, en que 62% dijimos rechazo a ese proyecto refundacional a espaldas de la historia de Chile. Este, a mi juicio, es un mal proyecto. En lo sustantivo, en lo medular, este proyecto ideológico, que es la reforma tributaria, no tiene, por lo que yo veo en los especialistas, en los técnicos, ¿no es cierto?, en los que saben, una incidencia directa en la dinámica de crecimiento económico. Va a proyectar mayor déficit fiscal, va a proyectar deuda pública, que era un 5% en el gobierno de Lagos, que estamos en 43%. Por lo tanto, el gobierno, termino con esto, Cecilia, ha optado por el pirquineo, no por el acuerdo, porque se le va la vida en un proyecto altamente ideológico como esta reforma tributaria. Ignacio, el gobierno ha optado por el pirquineo. Le basta con 1 o 2 votos. Pero ese análisis, ¿no?, que estás haciendo es el que lo vienen haciendo hace rato ustedes, ¿no es cierto?, los que no están de acuerdo con esta mega reforma y cómo se está comportando el gobierno. Pero si avanzamos, porque recordemos que el proyecto avanza, solamente lo nuevo, digamos, es cierta apertura de la oposición, y vamos a ver si el ministro, creen ustedes, el ministro Quirós va a escuchar, va a tomar en cuenta algunas de las contrapropuestas de la oposición, justamente para que se logre... Pero si eso supone, como dicen ellos, levantar la urgencia.
Claro, el gobierno no va a levantar la Bueno, urgencia. a eso quería Cecilia. preguntarles. ¿Ustedes Pero creen si que no, el pero si gobierno lo ha va dicho en todos los tonos. Bueno, Lo ha dicho en todos los ya, tonos. entonces Quiere esto- aprobarlo lo antes posible, aunque sea por un voto, como dijo Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. pero no Esa sabemos es la cómo va a estrategia. reaccionar cuando se le entregue Bueno, este ahí documento, veremos, ¿no es ahí cierto? veremos A cómo eso voy. reacciona. Ojalá reaccione bien. Ahora, el tema es, dice Ignacio Walker, este es un proyecto ideológico, en fin, todo lo demás, pero es el gobierno y el sistema y que ganó las elecciones, ¿no es cierto? Cristian Monkeberg, como tú lo dijiste alguna vez, es quien gobierna, quien ganó las elecciones es este proyecto. Por lo tanto, es legítimo que lo defienda, aunque sea ideológico. Sí, yo escucho a Ignacio y a Nicolás, bueno, Betina, pero particularmente Ignacio, es que de su planteamiento no veo salida, con todo el aprecio, Ignacio, entonces, que tenemos y nos conocemos de tiempo. No veo salida porque en el fondo alguien tiene que empezar a romper los huevos y para hacer la tortilla. Y por eso yo veo que hay una luz de esperanza en alguna de las propuestas. Betina decía, claro, es tanto el listado que al final incorporan lo que no se aprobó en el gobierno anterior, pero está bien. Pero si nos concentramos en esto, la única manera de lograr la incorporación de puntos de la oposición en esta materia es que se avance en esto que dije al principio y que Cecilia nos había comentado a través de la información de que hay un listado de peticiones que estarían esbozando. Yo ya creo que eso es una buena noticia. Habrá que recortarle harta cosa a ese planteamiento, porque hay de todo. Hay FES, hay agencia, hay terminar con la urgencia. Yo creo que la urgencia da lo mismo. ¿Sí? Si la urgencia son 15 días, si yo tengo voluntad de buscar un acuerdo y poner un par de puntos, esto se resuelve rápido y las urgencias se renuevan. Entonces, sacar la urgencia del gobierno no lo va a hacer. Pero es Cristian, con toda la amistad, urgencia. ¿tú ves voluntad en el gobierno de buscar un acuerdo en este proyecto? Hubo voluntad. ¿A dónde? ¿Cuándo? No, pero si en la Cámara hubo ¿Pero voluntad, cuándo, lo que pasa es Cristian, que hubo No, pero si hubo voluntad, pero del momento yo te pregunto, ¿y tú ves voluntad, Ignacio, de la oposición de llegar a un acuerdo cuando votan en contra de la idea de legislar? Tampoco. Entonces, por lo mismo digo, No, si está trancado hay que por un lado romper y lado, huevos para tienes hacer... razón, pero el gobierno Claro, tiene entonces hay que romper huevos tu para hacer sistema la tortilla. presidencial. Entonces, Claro. mira, ¿Alcanzo a decir algo, ordenar la Cecilia, no? Sí, pero para ordenar mi línea argumental simplemente, y vuelvo a repetir, el gobierno ganó las elecciones y con un margen gigante. ¿Eso le da para hacer lo que quiera? No, lógicamente no. Pero evidentemente tiene la posibilidad y el derecho más legítimo, además lo dijo en campaña, de presentar un proyecto de este tipo. Tiene que buscar apoyo, yo creo que intentó genuinamente buscar apoyo en quienes estimaban que podían acercarse. La oposición, en una situación compleja, de derrota dura, no logró una coordinación para poder sentarse a conversar y votaron en contra de la idea de legislar. En la Cámara. Entonces, claro, ¿qué hace el gobierno ahí? Empieza con el pirquineo, pues, Ignacio, si el proyecto hay que sacarlo adelante. Entonces, el ideal es no el pirquineo, lógico. El ideal son acuerdos, pero si no, hay que sacarlo adelante. Pero ya está en el Senado, donde ustedes mismos lo han dicho en reiteradas ocasiones. Aquí cambia el cuento, es otro, ya estamos en el Senado, es distinto el diálogo y distinto quizás las posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no? En todo caso... Ahora, lo que sí, Cecilia, con esto termino, la urgencia no es el tema. Si la urgencia es un dato, porque la urgencia duran 15 días, dependiendo de la categoría de la urgencia, y si no se vencen, se renuevan. Si se vencen, se renuevan. Entonces, no es el tema la urgencia. Vamos a ver qué pasa con este documento entonces. Vamos a comerciales. A la vuelta, Nicolás, y seguimos con el tema. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque del primer café con Ignacio Walker, Bettina Horst, Nicolás Izaguirre, Cristian Monkeberg. Antes de irnos a comerciales estaban ustedes y todos, ¿no es cierto?, comentando la propuesta desde la oposición, el tema de la mega reforma. Si era ideológico o no. Cristian Monkeberg diciendo, bueno, este es el gobierno que ganó y
bueno, y esto es importante para el gobierno que se apruebe y se aprobará, si aunque sea con un voto, y que estaban discutiendo si había habido disposición al diálogo o no, a los acuerdos, perdón, de uno y otro. Y quería decir Cecilia, algo. vamos a comentar el notición que acaba de salir aquí al aire. ¿Lo de la UDI? Sí, por supuesto. Después digamos claro, algo. para cerrar, solo quería darle la palabra a Nicolás Izaguirre, noticia. que quería decir algo antes de irnos a comercial. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Sí? Ya. tú querías decir algo no sabía antes. Sí. No sabía si me tocaba. Mira, yo creo que ya aquí voy a hacer una interpretación política. Lo que ocurrió fue que, como desgraciadamente todo el tema de seguridad, que era, digamos, el espolón de proa por el cual ganó Kast, no le funcionó durante los primeros 3 meses, el ministro Quirós, que sí tenía preparada su batería de medidas, pasó a tomar un lugar completamente central en todo, y para darle relato al gobierno se tiró en una mega reforma que a usted no le gustó, pero que era tutti frutti de muchas cosas, y se rigidizó en torno a eso, porque ese era el fiel de la balanza de si el gobierno tenía fuerza o no para imponer su punto de vista. Entonces se rigidizó. Si posiblemente el espolón de prueba hubiera sido la parte, digamos, delincuencia, habríamos tenido más elasticidad para conversar en la parte económica. Pero yo le encuentro razón a Ignacio Walker, o sea, la forma en que esto ha procedido hasta el momento ha sido completamente falto de diálogo. Fíjate que nosotros, economistas de centro izquierda, escribimos hace más de un mes una carta diciendo que estábamos de acuerdo con aquellas medidas que fortalecían el crecimiento, pero no aquellas medidas que eran simplemente un subsidio a quienes más tienen. Y me pregunto ahora que Pablo Longueira va a tomar la Secretaría General con la UDI Popular, ellos lo han dicho, lo ha dicho Evelyn Matei, hay una cantidad de medidas de este paquete que tiene un costo fiscal elevadísimo que no tiene impacto alguno en el crecimiento. Entonces, aquí, para terminar, yo tengo poca esperanza de que el gobierno se abra, porque aquí hubo un rol hegemónico muy refundacional por parte del ministro Quirós. Tengo poca esperanza de que se abra, pero de que hay, discúlpame Cristian, de que hay posturas realmente muy abiertas a un diálogo en torno a esta mega reforma, claro que las hay. El PPD incluido y el PS incluido. Bueno, ahí está, vamos a ver qué pasa con esta propuesta de la oposición, que parece ya está el lunes se cerraría y dejaría de ser, ya sería definitivo, ¿no? Y que tiene muchos puntos y algunos quizá el gobierno los escuche, otros no, veremos. Es cierto en todo caso, para ser justo, que la propuesta de la oposición tiene cosas que están un poquito fuera del centro de la reforma, pero también la mega reforma, como lo dije desde el principio, tiene un tutti frutti de cosas bastante grande. Entonces, se presta para que las propuestas también sean un poquito dispersas. Bueno, como decía Ignacio Walker, la noticia política, ya política, de que escuchamos recién, lo que se decidió finalmente, recordé lo de Pablo Longueira, que llega a un acuerdo entonces con Alessandri presidente, Longueira secretario general. Bettina, ¿qué te parece? Y una cosa al tema anterior y después salto a tu pregunta, porque acá se planteó en la discusión de que esta reforma es extremadamente ideológica y se compara con la reforma extremadamente ideológica del presidente Boric en su momento, la cual no prosperó en el Congreso. Y se habla como de una reforma ideológica como algo per se negativo, ¿no es cierto? Y la verdad que la política, los partidos políticos, los gobiernos tienen su ideología, ¿no es cierto? Entonces, per se que algo sea ideológico no es malo, sino es que responde y refleja un conjunto de ideas, de creencias, de valores que empuja un u otro sector político. Entonces, lo que yo sí creo que es cuestionable cuando hay una reforma que es ideológica y que choca con la realidad respecto de las propuestas que hace. Y ahí yo voy a la propuesta en su momento del presidente Boric, que hablaba de reformas económicas, que uno ve la experiencia en el mundo y eran reformas que hundían más bien las economías, más allá de poder refortalecerla. Entonces, si bien esta reforma del gobierno del presidente Kast obviamente está en base a una ideología, pero es un conjunto de herramientas. Uno puede estar de acuerdo con matices, pero lo esencial
es una reforma que se hace cargo también de las políticas públicas que han funcionado en el resto del mundo y también la trayectoria y la historia nuestra económica. Entonces, per se que sea ideológica no es algo malo. Cuando es una mala ideología que choca con lo que ha funcionado en otras partes del mundo y lo que choca también con la realidad de nuestra historia. Dicho eso, voy a tu pregunta. Mira, yo creo que los partidos buscan resolver sus conflictos internos de la mejor manera. A mí sí, lo que yo, en términos generales, y no estoy pensando en nada en particular, pero yo creo que hay gente que en el pasado ha sido muy relevante, un gran aporte al país, pero también hay momentos en los cuales hay que retirarse de la política. No estoy pensando en nadie, pero está pensando en Longueira, o sea, queda claro, Betina. No estoy pensando en nadie, solamente estoy pensando en esos nadie que reiteradamente Innominado. No, estoy pensando en esos nadie que, de hecho, esos mismos nadie permanentemente han repetido que yo me voy. Tres, de paso. Claro. Que yo me voy. Y bueno, no sé, yo creo que también hay que saber cuándo pasar la posta a las nuevas generaciones y por lo que yo he visto, el actuar de Jorge Alessandri a la presidencia de la Cámara en el pasado dentro de la bancada de la UDI me parece que es una muy buena carta que también refleja el ideal y la ideología, la buena ideología en este caso, claro, que representa su sector político. Bueno, pero sería Jorge Alessandri a presidente y secretario general Longueira, o sea que ahí van a estar los dos. ¿Quién dice no puedo estar qué? No puedo estar más de acuerdo con Cristian Monkeberg. A ver. No puedo estar más de acuerdo con Betina. No, si yo estoy muy activo siempre. Ya. Y usted también, por Cristian Nicolás. es más joven que nosotros, Nicolás. Te felicito. Ya, y entonces, ¿de qué está de acuerdo? ¿Que Longueira debería retirarse? No, y tengo un tremendo desafío. Estoy criando una hija de un poquito más de 2 años, imagínense. Oye, muy bien, lo felicito. Sí. Oye, no digo que Pablo Longueira tenga que retirarse, pero sí es importante lo que señaló Betina. ¿Para qué va a repetir el argumento? En algún minuto hay que darle espacio a generaciones potentes que la UDI tiene, y Jorge lo ha señalado, lo vemos en él, lo vemos en Javier Macaya, en Guillermo Ramírez. Yo creo que eso también habla muy bien de quienes construyeron la UDI hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no es cierto? De que no es yo y después el abismo, sino que hay equipos suficientes Cristian como para poder empujar el carro. ¿Por qué les cuesta tanto ponerle nombre y apellido? Decir, no, creo que el caso de Pablo Longueira ya debería dar un paso al costado y dar lugar a las nuevas generaciones. Cristian. ¿Esto era para mí? No, sí. El silencio es más elocuente. No. Es que la intensidad de la Secretaría General es tan fuerte. Sí, yo habría optado por un acuerdo distinto, una fórmula distinta, pero está bien. Sí, al final la solución está sobre la mesa. Yo solamente, lo que pasa es que siempre es odioso decir por qué Pablo Longueira, por qué Ignacio, por qué Cristiano, Nicolás, da lo mismo. Eso yo creo que en el fondo el principio rector que señala Betina es lo adecuado, es lo correcto. Pasó en mi partido una mesa que da cuenta de generaciones que están hoy día tomando la posta. Y eso habla muy bien de los que estaban antes, de que hay generaciones que pueden tomar la posta y que conducen los partidos. Y ahí están, pues, lidiando con todo lo que significa la conducción de un partido. Entonces, esos principios rectores me parecen muy bien y por eso estoy de acuerdo en Betina. Es odioso decir Pablo, Enrique, Juan o lo que sea, pero es que estamos hablando de Pablo Longueira, por eso. Ignacio Walker. A ver, a mí me parece una dupla potente, Jorge Alessandri y Pablo Longueira, en primer lugar. En segundo lugar, Pablo Longueira ha sido crítico de este gobierno desde el día 1. Acuérdense la primera semana, la declaración de Pablo Longueira, ¿no? Cuando dice que aquí no hay colisión, que no hay diseño y que lo que hay es improvisación. Y hace pocos días, el lunes creo en La Tercera, en la redacción, una entrevista a Pablo Longueira, decía, bueno, parece que yo no estaba muy equivocado, miren lo que pasó en 60 días con el cambio de gabinete, ¿no es cierto?, en materia de seguridad, etcétera. Bueno, pero claramente va a ser un desafío esto para Jorge Alessandri, porque tener a Pablo Longueira, ¿no?, que con su trayectoria, con su peso político, no va a ser fácil. A mí me recuerda una anécdota, perdón, contemos anécdotas aquí también muy simpáticas.
de José Miguel Insulza, estaba presentando un libro, no sé quién, y José Miguel recuerda que cuando él fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Frei, con Carlos Figueroa como ministro de Relaciones Exteriores, recordaba a José Miguel que en la primera conversación, Carlos Figueroa le dice, mira José Miguel, yo creo que vamos a trabajar muy bien, no me cabe duda, pero sobre una base y un entendido. Entender que yo soy el ministro y tú eres el subsecretario. Bueno, yo creo que para Jorge Alessandri esto de tener a un peso pesado como Longueira con toda su trayectoria, ¿no es cierto? Y con la intensidad de su mensaje político en estos 2 meses, va a ser un desafío. Pero que es una dupla potente, lo es. Yo celebro mucho el triunfo de la política aquí, porque Jorge Alessandri es presidente de la Cámara de Diputados, Longueira es lo que es y lo que conocemos. Entonces, bueno, yo deseo que esa dupla de la UDI puede hacer volver la pelota a la cancha de la política, ¿no? Fare política, como decía Palmiro Togliatti después de la Segunda Guerra, porque aquí, en estas lógicas que estamos viendo, ¿no? Entre tecnocráticas y gerentocráticas y qué sé yo, pues Longueira siempre ha defendido la primacía de la política. Así que les deseo mucha suerte. A ver, Ignacio, notición. Pero, Ignacio, pero lo que dice Sí. Bettina y lo que dice Cristian, que hay un momento que ya sabes que hay que dar ya está, ya fue, yo ya aporté, ya fui, fue otro tiempo, ahora nueva figura. ¿Coincide? Yo no creo eso, yo no creo en eso para nada. O sea, si Patricio Elwin y Gabriel Valdés hubieran dicho, ¿no es cierto?, que vengan las nuevas generaciones, Elwin fue presidente de la República y Valdés fue presidente del Senado. Y miren cómo anduvo Chile. Porque la voz de la experiencia tiene mucho valor en política. Así que yo no creo para nada en esto de jubilar a la gente, dar el paso al costado. Yo llevo 7 años en la vida académica, estoy feliz, sigo siendo político, así me considero, pero la verdad es que a mí me parece un mal argumento. Konrad Adenauer llegó como canciller de Alemania hasta los 90 y tantos años. Miren cómo anduvo Alemania después de la guerra. A ver, espera, Bettina, que Nicolás no ha opinado sobre esto todavía. A ver, Nicolás. O sea, a mí me parece re malo estar discutiendo en torno a una persona, sino que a mí me parece más interesante discutir sobre lo que representa Longueira en la UDI popular. Y yo creo que este gobierno tiene el peligro de estar mucho más hegemonizado por un espíritu oligárquico a lo que Pablo Longueira se oponía completamente. Dígame, yo lo encuentro increíble la capacidad comunicacional del gobierno, pero ¿cómo en un país como este, dado que Bettina dice que vamos en el sentido de las reformas internacionales, por favor, ¿cómo le vas a perdonar las contribuciones a gente que tiene, digamos, habitaciones de más de 300 millones de pesos? ¿Por qué no hace soluciones de mercado como se hace en todas las partes del mundo con hipoteca reversa? ¿Cómo vas a estar perdonando parcialmente los impuestos a la herencia? ¿Cómo vas a estar reintegrando el sistema tributario, devolviéndole más plata a los que más tienen y retiran? ¿Dónde está eso, por favor? En el mundo se basa la desintegración, no hace la reintegración. Entonces, ahí falta efectivamente la UDI popular, falta el decir, ok, estamos de acuerdo con el capitalismo, estamos de acuerdo con una tendencia de derecha, estamos de acuerdo con que el Estado no se coma todo, pero por favor, no hagamos cuestiones que son simplemente para una minoría de ricos. A mí me carga esto de decir, no, es que esta reforma es mala porque le bajan el impuesto a los ricos. Me carga, lo he dicho. La reducción de impuestos de primera categoría sí afecta a un sector relativamente más pudiente, pero genera empleo y crecimiento y por eso es buena. Pero hay otras que no generan ningún empleo y crecimiento, que es simplemente regresivo, y ahí la UDI popular debiera tener una palabra. A ver, Bettina. Oye, no, es que respecto a lo que decía Ignacio, que yo comparto en términos de el valor de la, ¿cómo se llama?, de la historia, de la experiencia, ¿no es cierto? Pero eso también me llama la atención de nuevo, despersonalicemos, pero cuando una persona permanentemente plantea que está aburrido, que se quiere ir, que se fue, entonces uno dice cuando vuelve, ¿con qué grado no quiero decir con qué grado de convicción, pero por eso yo sentía que cuando una persona decide salirse de un círculo, ¿no es cierto?, convencido de que eso es lo mejor, entonces esos cambios de escenarios son los que también abren la duda de, bueno, cuál es el contexto que hacen cambiar esa opinión, pero sin duda a mí me parece que la gente con una trayectoria y con una experiencia importante en todos los ámbitos, en la academia, en la política, en las artes, en el deporte, siempre son bienvenidos, pero eso choca cuando uno escucha
un discurso reiterativo respecto de que estoy aburrido, que esto ya no, que nunca quise y me voy. Ujú. Dejo planteado eso nomás. Ya, o sea, no, hay que ver hasta qué punto su convicción de volver se mantiene. ¿Eso? Claro, y cuáles fueron las primeras convicciones que lo llevaron a alejarse. Entonces, bueno, pero la política siendo la política, que no es mi fuerte, así que se lo dejo a Nicolás y a los demás de este panel pesados políticos. A ver, para cerrar, Cristian Monkever, que recordemos que no olvidemos que Renovación Nacional, la UDI, Evópolis forman Chile Vamos, así que lo que pasa en la UDI a Renovación Nacional también le importa mucho. Mira, sí, al final, guardando las proporciones entre Churchill y otros personajes que nombró Ignacio en lo que es en los liderazgos locales, evidentemente todos son bienvenidos, lógico, pero cada uno en su situación, pues. Algunos, don Patricio Aylwin podrá y habrá sido un gran presidente a la edad que lo fue, y evidentemente no había más, y había toda una experiencia acumulada que era muy necesario aprovecharla, y vaya que dio buenos resultados para el país y que tuvo un gobierno que envejeció muy bien. Entonces, no guarda eso relación con la Secretaría General de la UDI, o sea, no está bien. Yeah. Ahora, por eso quiero guardar las proporciones en las comparaciones. Segundo, con el respeto que me merece don Patricio Aylwin. Yo creo que la coalición, como está, lo he dicho en tantas veces, no puede seguir funcionando. O sea, yo creo que En hay eso que pensar en coincide algo distinto. con Pablo Longueira. No, 100%. Y Pablo tiene ahí un punto tremendo que yo también lo he planteado tantas veces y muchos lo hemos planteado, no más allá de quién sea el autor o no de las ideas, pero hay muchos que están en eso y yo creo que hay que hacer algo más grande. Y ojalá eso permita también darle harta quilla al gobierno, porque el gobierno requiere de quillas, pues lo ayuda, quillas políticas desde las coaliciones, desde los partidos, desde el Parlamento, eso también lo ayuda, lo fortalece, y un poco lo que plantea Nicolás, ¿no es cierto? En fin, yo espero que esto resulte bien, me parece fantástico. Una de las, ojalá que... de las últimas declaraciones de Longueira, anteayer, haciendo una advertencia, que ustedes de acá lo han comentado también. La advertencia a la derecha, están pavimentando el camino a París. Ese es pero eso no tiene ni una novedad. Eso eso está claro, y eso lo están haciendo todos. No, pero se lo dice a ustedes, a la derecha. Sí, pero si él también forma parte de la derecha, eso es lo que pasa. Yo creo que es importante no tener actitudes mesiánicas o de pastor. Pero ese es un punto importante, déjame decir, porque ya que lo dijiste, Cecilia, ganar, como decía Ignacio, esta mega reforma por un voto va a generar una animadversión por parte de la oposición que va a trabar al gobierno. Y si el gobierno se traba, le estamos abriendo las compuertas al señor Parisi. En cambio, si nos unimos, si tratamos de encontrar puntos en común, como yo siempre invito a Cristian, la política se encausa por el ancho camino al medio. Ahora, entonces no es menor problema de ganar por un voto o no. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿De qué manera la oposición le puede trabar cosas al gobierno si el gobierno tiene mayoría? Porque faltan 3 años y medio, o sea, van a suceder muchas cosas, y una oposición enfurecida contra el gobierno no contribuye a que el gobierno le vaya bien. Bueno, eso es la respuesta. No es un problema. Además, si el gobierno baja en aprobación ciudadana, los propios, como lo vivimos con Piñera 2, los propios comienzan también a darse vuelta para otro lado.
Entonces esto no es carrera corrida, Cecilia. Ok. Bueno, muchas gracias. Nos hemos entretenido bastante hoy día. Cristian Monkeberg, Nicolás Porque Izaguirre. lograste meter el ají. Por eso estás fascinado. Sí, claro, pero claro. Pues, Y despertar al seminario. venía preparado con esto. Bettina, Fruta, pan y host. café. A esta hora. Fruta, pan y café, como dice la canción. Qué linda canción esa. Alegría, alegría. Bueno, Ignacio Walker, muchísimas gracias a los Vacilos. 4. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Buen fin de semana. Eso, Chao, chao. para ustedes Chao. también. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.